Buenas compañeros, el día de hoy hablaremos sobre la práctica número 15 de principios eléctricos, que consiste en comprender el concepto y funcionamiento de un convertidor analógico digital, donde crearemos y analizaremos un circuito de la aplicación del componente usando un sensor de temperatura. Un convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario. Se utiliza en equipos electrónicos como ordenadores, grabadores de sonido y de video y equipos de telecomunicaciones. La señal analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad fija. Un conversor de señal digital a analógica o conversor digital analógico, CDA o DAC, es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente o de tensión analógica. Hay distintos componentes que pueden invertir en este proceso, como interruptores simples, red de resistores, fuentes actuales o condensadores. Un convertidor de analógico al digital ADC realiza la operación inversa. El LM35 es un circuito electrónico sensor que puede medir temperatura. Su salida es analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango desde menos 55 grados Celsius a 150 grados Celsius. Su polaridad se debe a la facilidad con la que se puede medir la temperatura. Incluso no es necesario de un microprocesador o microcontrolador para medir la temperatura. El ADC0804 es un convertidor de señal analógica a digital de 8 bits. Este cuenta con un solo canal de entrada analógica con una salida digital de 8 bits que puede mostrar 256 valores de medidas diferentes. El tamaño de paso se ajusta mediante el establecimiento de la tensión de referencia en pin. La entrada de referencia de voltaje puede ser ajustada para permitir que codificar cualquier rango de tensión analógica más pequeña para la totalidad de 8 bits de resolución. Cuando en el ADC0804 no se conecta el pin tensión de referencia, la tensión de referencia por defecto es la tensión de funcionamiento, es decir, el voltaje de la corriente continua. El tamaño del paso a 5 volts es 19.53 milivolts. Es decir, por cada aumento de 19.53 milivolts en la entrada analógica, la salida varía por una unidad. Convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular, donde un código es la representación unívoca de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión o corriente digital analógico. Es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente o de tensión analógica. Hay distintos componentes que pueden intervenir en este proceso, como interruptores simples, red de resistores, fuentes actuales o condensadores. Un convertidor de analógico al digital ADC realiza la operación inversa. Se pueden utilizar donde están presentes en todo tipo de sistemas, como pueden ser sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control, medidas, etc. La diferencia entre convertidor analógico digital y convertidor digital analógico: la analógico digital podemos introducirle valores infinitos siempre y cuando sean analógicos, es decir, que vayan de 0 a 0.1, 0.2, 0.3, etc. Mientras que digital analógico solo puede tomar dos valores, 0 y 1, los bits. Conversores analógico digital como también digital analógico son convertidores de aproximación sucesiva de 8 bits. Entre ellos tienen una diferencia de potenciometría
que equivale a 1, tanto uno como el otro. Estos convertidores son diseñados para permitir el funcionamiento de circuitos como el ADC0804, entre otros. Los conversores analógicos digital aparecen como una memoria de ubicaciones o puertos para el microprocesador y no necesita una lógica común. Las entradas de tensión analógicas diferenciales permiten el rechazo en modo común y dan una compensación de la entrada analógica a cero. Además, la entrada de referencia de la tensión puede ser ajustado para permitir la codificación de cualquier voltaje a voltaje analógico o digital menor a los 8 bits completos de la resolución. Investigar una aplicación para el convertidor digital analógico. Se llama FreeSync, desarrollado por Interaction Design Lab. FreeSync es un programa libre de automatización de diseño electrónico que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan pasar de prototipos usando, por ejemplo, placas de prueba o productos finales. FreeSync fue creado bajo los principios de Processing y Arduino y permite a los diseñadores, artistas, investigadores y aficionados documentar sus propios prototipos basados en Arduino y crear esquemas de circuitos impresos para su posterior fabricación. Además, cuenta con un sitio web complementario que ayuda a compartir y discutir bosquejos y experiencias, a reducir los costos de fabricación y su diseño de arte de artistas. Para su instalación requiere internet, computadora de 4 GB de RAM, 1 GB de memoria. Y muchas gracias por ver el video.